Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos. Los voy a invitar a que se acerquen más para adelante. Vengan más para adelante. Si no, se pierden en semejante cantidad de asientos. Eso, vénganse un poquito más para adelante. Muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y como ya saben, terminamos con el libro de Gálatas, así que vamos a estar empezando. Durante 3 jueves vamos a hacer un pequeño entrenamiento que tiene que ver con nuestras áreas de servicio, tiene que ver con el servicio al Señor, tiene que ver con esos hijos que van a estar llegando, que los estamos esperando, que ya comenzaron a llegar. ¿Y cuál es la mejor manera sino prepararnos para ello, ¿no? Prepararnos para el servicio a Dios, para la obra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo un poquito, me gustaría que fuera participativo en el sentido de que podamos estar haciendo todas las preguntas que tengamos que hacer. Las que sé se las voy a contestar, las que no sé la contestaremos luego, la aprenderemos y la contestaremos luego. Pero la idea es que justamente podamos estar como iglesia preparados para poder servir. Porque de hecho eso es la función, de alguna manera, de la iglesia. Cristo murió, resucitó, envió su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia es la expresión de Jesucristo en esta tierra. Ahora, muchas veces nosotros no vemos eso como nos gustaría verlo, ni en la congregación local ni en otros lugares. ¿Y esto a qué se debe? Entre tantas cosas, hoy vamos a tocar un punto solamente que tiene que ver con la unidad. Le hemos puesto el nombre al entrenamiento de hoy, una visión integradora. No es ni más ni menos que unidad. Una visión integradora, ¿con qué tiene que ver? Con que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Jesucristo, podamos tener esta visión, podamos tener una visión de unidad. Solamente de esta forma nosotros vamos a poder cumplir el propósito como iglesia. Una de las cosas más difíciles es la unidad. Estar juntos no es difícil, pero estar unidos sí es difícil. Y algo que nosotros debemos de saber, que la unidad es algo que está en la naturaleza misma de Dios. Dios es uno y 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y las 3 personas actúan en unidad. Siendo 3, son uno. A partir de la naturaleza de Dios es que nosotros podemos discernir un poco cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Siempre que nosotros querramos comprender, querramos entender cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios actúa, Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, no puede ser en contra de su naturaleza, no nos puede dirigir en contra de su naturaleza. Entender la naturaleza de Dios a nosotros nos va a dar sabiduría para saber cómo movernos, sobre todo en la labor que Dios nos ha llamado a hacer. El gran problema de la unidad empieza en nosotros, no tiene que ver con las personas, empieza en nosotros. Pero yo le voy a dar algunos puntos y vamos a charlar juntos sobre algunos puntos para que de alguna forma nosotros podamos entender este principio. En 1 de Juan 5:7 está el principio que hablé recién respecto a la unidad en cuanto a la naturaleza de Dios. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Algo que nosotros a veces nos cuesta comprender es que en nuestra vida nosotros logramos alcanzar la plenitud cuando estamos integrados. ¿Qué es lo que nos integra como hijos de Dios, como cristianos?
nos integra la visión de una relación con Cristo. Muchas veces venimos a la iglesia y no tenemos nuestra relación con Cristo como una prioridad. Sí lo sabemos, sí lo conocemos, sí podemos hasta hablar de la doctrina, de la relación, de la oración, pero a la hora de la vivencia no lo tenemos como una visión en nuestra vida. No lo tenemos como algo lo suficientemente sólido. Oramos un ratito, tenemos un devocional, venimos al culto de oración, hoy tuvimos un día entero de oración, pero mi pregunta, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué viniste a buscar en ese tiempo? ¿Qué respuesta golpeaste en los cielos para que venga sobre tu vida? Tenemos que tener como visión en nuestras vidas una relación con Dios, porque de esa relación con Dios se nutre todo nuestro ser. A veces estamos divididos con respecto a esto. Antes de pedir a Dios dirección, de pedir a Dios guía, tomamos nuestras propias decisiones, medimos las circunstancias según nuestros propios criterios y estamos separados de esta dependencia. Eso es un factor que afecta a la unidad. Otro factor que afecta a la unidad es en nosotros mismos. Aquello que es de la carne, aquello que es del espíritu. La palabra de Dios nos llama a vivir en el espíritu. ¿Cómo vivimos en el espíritu? Haciendo prevalecer el espíritu sobre la carne. Mientras eso funciona de la manera correcta, nosotros estamos en una unidad en relación con Dios, en una unidad interior en la que yo vivo en el espíritu, haciendo morir las obras de la carne. E inmediatamente esa unidad, ¿cómo se va a expresar? En mi relación con el cuerpo, primeramente. Si yo escucho a Dios, si yo vivo en el Espíritu, ¿cómo me voy a relacionar con el cuerpo de Cristo, con la iglesia? De manera correcta, de manera complementaria. Voy a estar llevando la carga de mi hermano va a estar llevando mi carga. No voy a entrar en conflicto con mi hermano por las diferencias que mi hermano tenga conmigo, sino que voy a actuar en unidad. ¿Por qué razón? Porque estoy unido en una relación y porque adentro mío estoy en una línea, viviendo en el Espíritu. Entonces voy a expresarme de la manera correcta con el cuerpo y voy a tener hacia mi semejante inconverso que no conoce al Señor compasión. No va a pasar desapercibido en mi vida, sino que realmente voy a entender que esa persona, si no conoce a Cristo, se pierde y si realmente el amor de Dios está en mi vida, voy a tener compasión por esa persona. De esa manera existe en nuestra vida, que es bastante segmentada, una unidad. A partir de mi relación con Dios, de mi vida en el Espíritu, de mi vida y mi relación en el cuerpo de Cristo y de mi relación con el semejante que no conoce a Dios. Eso es una vida integrada, una visión integrada. Y esto es importante que actúe en nosotros como visión. Mi pueblo perece, dice el Señor, ¿por qué? Falta de conocimiento. Donde no hay visión, no hay conocimiento, el pueblo de Dios se extravía. Cuando en nuestra vida personal no tenemos una visión como hijos de Dios a la cual apuntamos, nuestra vida es llevada por cualquier viento. ¿Correcto? Tenemos que tener una visión y la unidad es una visión. Cada vez que nosotros hablamos de unidad, inmediatamente, ¿qué es lo que pensamos? En un pensamiento asociativo, estamos juntos en la iglesia. Eso no es unidad. Unidad empieza en mi relación, en mi vida en el espíritu, en mi relación en el cuerpo y en mi relación con el semejante. ¿Amén? A partir de ahí, entonces, vamos a hablar acerca de cuál es el agente que provoca en nuestra vida esa unidad. A ver quién me lo dice. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para llevarnos a una relación con el Padre, una relación con Cristo. Trabaja en nuestra vida continuamente. ¿Cómo trabaja? Bueno, probablemente doy por hecho que determinadas cosas son de Dios, doy por hecho que entiendo lo que Dios quiere hacer, lo hago, pero ¿qué me pasa? Y me pego unos porrazos bárbaros. Entonces,
y ya la próxima no es que doy por hecho que es de Dios, ya por más que la situación me acompañe, no sé si va a ser de Dios, ¿qué pasa? Comienzo a consultar, comienzo a hablar. El Espíritu Santo comienza a guiarme. De hecho, antes me guiaba también, pero no le hacía caso. Entonces el Espíritu Santo me empieza a guiar. No solamente me empieza a guiar, empieza a trabajar sobre mi vida. ¿Por qué razón? Porque no es solamente hacer lo que Dios me manda hacer, sino acompañar lo que Dios me manda a hacer con el carácter apropiado. En la carne yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me marca lo que tengo que hacer y yo voy a estar obrando en la carne, voy a estar segmentado, voy a estar dividido. Estamos hablando de unidad. Estamos hablando que la unidad empieza por mi vida. Si yo voy a moverme en la carne como hijo de Dios, ya estoy rompiendo el principio. No vale de nada que yo le pida a Dios que me diga cuál es su voluntad si yo no voy a vivir en el Espíritu, si yo no voy a vivir una vida espiritual. Hacer la voluntad de Dios en la carne es como cuando Moisés toma la espada y quiere hacer con la espada la voluntad de Dios. No logra absolutamente nada. De hecho, si tenemos conocimiento de la voluntad de Dios y nos movemos de manera carnal, hasta podemos estropear lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y la consecuencia directa se va a traducir en ¿qué? En las relaciones que tenemos. Cuando no hay una unidad espiritual en relación con Dios, cuando no hay una unidad interior en mi vida, inmediatamente se transmite al cuerpo, que es la relación inmediata que yo tengo, y por ende en indiferencia a la gente que no conoce a Dios. O sea que cuando en una iglesia hay problemas de unidad, primeramente hay problemas espirituales en los miembros del cuerpo. Hay problema de relación con Dios y hay problema de madurez espiritual. Por eso no hay unidad. Si no hay unidad en mi vida, no va a haber unidad el uno con el otro. ¿Se entiende? ¿Alguno tiene algo para decir, para agregar, para...? Agregue, mire que ahora, hoy estamos hablando a nivel entrenamiento, preparándonos, o sea que no se quede con nada en el tintero. Muy bien. La vida nueva que nosotros tenemos en Cristo tiene dos principios que son básicos. Cristo es centro y Cristo es fundamento. Hay una ley espiritual, o natural, mejor dicho, que dice que toda cosa cae en su centro, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo es mi centro, todas las cosas en mi vida confluyen en Cristo. Y cuando Cristo es fundamento en mi vida, todo lo que confluye en ese centro se edifica en la forma de Cristo, porque Cristo es fundamento. Eso es unidad. Cuando yo tengo otro centro, las cosas van a parar a otro lugar. Estoy dividido adentro mío. Y cuando Cristo no es mi fundamento, construyo según la forma que yo quiero y no según la forma de Cristo. Eso tampoco es unidad. Entonces, en esta ley espiritual, cuando Cristo realmente es el todo en mi vida, cuando Cristo es centro, todo se alinea en Cristo y todo se edifica según la voluntad de Dios. Esa es la unidad perfecta. Cuando digo todo es todo. Cuando digo todo es vida, cuando digo todo es matrimonio, cuando digo todo es familia, cuando digo todo es trabajo, todo se alinea según aquello que es lo más importante de mi vida. Cuando la vida de una persona está encerrada en lo material, toda su vida se va a estar alineando en eso. Si tiene que levantar a su familia y pasar de un país a otro, va a levantar su familia. No, pero papá, yo tengo mis amigos acá. No importa, vamos al otro país. Se va a ir a otro país. ¿Por qué razón? Su centro está en lo material. Y va a edificar su vida en virtud a eso. El tiempo que va a dar a su familia es en virtud a eso. Lo que le va a dar de sí mismo a su familia es en virtud a eso también. Cuando Cristo es el centro y Cristo es el fundamento, lo que nosotros vamos a edificar y vamos a dar a otros es en virtud a ello.
y eso es unidad. La unidad siempre empieza por mí. Quiero saber si mi vida está unida o está fragmentada. ¿Cuál es el lugar que Cristo ocupa en mi vida? La palabra dice, no puedo servir a dos señores, voy a servir a uno y voy a aborrecer a otro. Bueno, a donde está mi tendencia, a donde está mi parte mayoritaria, es el Señor que yo tengo en mi vida. No tiene que ver con actividad, tiene que ver con corazón. Donde yo realmente quiero estar las 24 horas, con quién quiero estar las 24 horas, lo que quiero hacer las 24 horas, es donde realmente está mi corazón. Cuando está en Cristo, mi vida está unificada. Cuando está en otro lugar, por más que yo venga, por más que yo esté, mi vida está fragmentada. ¿Lo entendemos? Todo esto lo estamos hablando desde el lado personal, porque después vamos a ver en la palabra de Dios cómo termina siendo un todo con respecto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien. Todo esto no es algo raro que le dice el pastor a usted. Todo esto es algo que Jesús lo puso como desafío hacia sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, si yo no soy centro y yo no soy fundamento, no pueden ser mis discípulos. Pero si ustedes prestan atención, esto puede llegar a parecer muy arbitrario, muy autoritario. Sin embargo, Jesús en ningún momento ordena. Lucas 9:23, Jesús dice, si alguno quiere. No le dicen, tienen que ser. Si alguno quiere, tómeme como centro y tómeme como fundamento. Juan 14:23, si alguno me ama. Nunca es una obligación, nunca es una presión directa. Si querés hacerlo, hacelo. Si querés amarme, guarda mi palabra. Si querés seguirme, deja atrás todo lo demás y seguime. Es todo una decisión, es todo un planteo, es todo un desafío que yo decido tomarlo o no tomarlo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas sobre esto? Pregunte algo porque si no se hace aburrido, hablo yo solo. Sí. (9:23) Si alguno quiere ser mi discípulo. Muy bien. Ahora, el hombre primitivo, cuando digo primitivo digo el primer Adán, es creado con una vida unida, con una vida integrada. Integrada en una relación directa con Dios. Integrada en su interior, porque este primer Adán vive una vida espiritual. La naturaleza está subyugada al espíritu y vive una idoneidad con su compañera directa, que es la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Está unificado en todas las cosas, en relación con Dios, en voluntad con Dios, está unido. No hay suerte de separación adentro, salvo cuando, ¿quién aparece? Correcto. Supone una idea distinta y en dónde lo divide al hombre. Lo divide primero en su entendimiento de Dios, con la noción de que Dios no es lo que dice ser, sembrando incredulidad. Lo divide adentro de sí mismo. Cuando el hombre ve el fruto del árbol, la mujer ve el fruto del árbol, ¿qué pasa? Ve que es codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay algo raro ahí, se divide adentro. Lo que antes era impensable ahora pasa a primer lugar. La voluntad se divide y luego la consecuencia influye directamente en la relación el uno con el otro. No, la mujer que tú me diste, ella me engañó. Ahora el hombre se esconde. Ahora el hombre no quiere estar en la presencia de Dios. Ahora el hombre tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque su interior se dividió. Perdió esa unidad. Eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, ¿qué pasa? Es como que todo adentro nuestro se alinea. Escucho la voz de Dios. No me es difícil caminar en el Espíritu.
No me es difícil expresarme en ayuda y amor al cuerpo y en compasión al que no tiene a Cristo. Pero cuando adentro las cosas se me desparraman y me pongo medio malo, me pongo indiferente, me saca de quicio mi hermano y al que está afuera no me importa, estoy ocupado en lo mío. Entonces, cuando hay problemas de unidad, el problema empieza por mí. Y el enemigo es el número uno que va a intentar crear unidad. ¿Por qué? Porque donde él crea unidad en tu vida va a crear debilidad. Donde él crea debilidad en tu vida, crea debilidad en la iglesia. Donde crea debilidad en la iglesia, divide la iglesia. Y donde divide la iglesia no cumple su propósito. Ni nosotros como individuos y miembros del cuerpo, ni la iglesia como cuerpo completo de Cristo. Entonces, el enemigo siempre va a atacar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es la naturaleza de Dios. Va a atacar la naturaleza de Dios en nuestra vida. Amén. Así como el primer Adán vive de esta manera, el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo es el ejemplo de lo que es una vida o una visión unificada. El enemigo intenta en todo momento, ¿qué hacer? Dividirlo. Dividirlo de su relación con el Padre. Dividirlo adentro. Dividirlo en el desierto. Dividirlo en todos lados. Dividirlo en su relación con sus discípulos, con su relación con la gente. Pero Jesús se mantiene en todo momento. ¿De qué manera? Primando la voluntad del Padre en todo. No hago nada por mí mismo. Lo que veo hacer, eso hago. Señor, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. De los que vos me diste, no perdí a ninguno. Todo es una dependencia del Señor y eso permite que Jesús se mantenga hasta último momento en una unidad integrada. En su interioridad no había lugar para otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Y eso es el ejemplo para nuestra vida. Cuando nuestra vida se fragmenta en mi relación, en mi interioridad, en mi relación con el semejante, es donde me debilito, es donde pierdo. Es donde la iglesia se empieza a debilitar. ¿Se comprende? ¿Por qué digo todo esto? Va a comenzar y ya comenzó a venir gente nueva, los hijos que el Señor prometió. Esos hijos, ¿qué es lo que van a necesitar? Que vos y yo podamos estar enseñándoles este principio. Pero si todavía esto no está resuelto en nuestra vida, nosotros, ¿qué le vamos a dar? Una contención débil a ellos. Y ellos van inmediatamente a notar esa división, esa falta de unidad, adentro nuestro y entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No le demos lugar al enemigo. Esto es un principio por excelencia de debilidad. Cuando algo se divide en nuestro corazón, perdemos eficacia. Una casa dividida no puede permanecer. Un corazón dividido no puede servir correctamente a Dios. La división es la estrategia número uno del enemigo para debilitar la vida espiritual. Nosotros esto lo vamos a ver cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ven del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Ven que siempre están pum para arriba? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Sube, baja, sube, baja. ¿Cuándo sube? No, ahí es cuando bajan. Cuando suben, cuando están en el mejor momento, ¿cuándo es? Cuando les va bien. ¿Y cuándo les va bien? Cuando están unificados. Cuando ellos van a cruzar el Jordán, van a tomar Jericó, ¿qué pasa? Nadie hable una sola palabra hasta que nosotros digamos, hasta que yo lo diga. Cuando yo lo diga, entonces griten. 6 días dando vuelta, 6 días dando vuelta. Último día, gritan. ¿Qué pasa? Cae Jericó. Cuando el pueblo se alinea con Dios, el pueblo tiene victoria. Cuando el pueblo estaba unificado en obediencia y en dirección divina, el pueblo tenía victoria. Ahora, pasado el tiempo, el pueblo comienza a decaer. ¿De qué manera? Empieza a dividirse. Dios le dice, tomen la tierra,
completamente y ellos no vamos a tomarla completamente, un poquito. Ya empieza a haber una división. Ese poquito que permitió que los ídolos entraran, la idolatría, los matrimonios mixtos. ¿Cómo termina este pueblo? Este pueblo termina no pudiendo hacer frente al enemigo, termina esclavo del enemigo. ¿Por qué razón? Porque se dividió. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Cuándo es que no tenemos victoria? Cuando nos dividimos. Cuando en vez del espíritu prevalece la carne, cuando en vez de mi relación con Dios prevalece mi autosuficiencia, cuando mi interior se divide y pierde esa unidad, es cuando nos debilitamos y somos derrotados. Ahora bien, la iglesia primitiva surge desde esta unidad. ¿Por qué caen los discípulos? Se dividen. Se esconden, se escapan. Jesús, sabiendo la debilidad de sus discípulos, ¿qué hace? Vayan todos para Jerusalén, se tiene que aparecer nuevamente para que ellos vean, crean, vayan, espérenme, oren. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Los llena. Están todos, dice la palabra, unánimes. Ustedes van a ver que en la iglesia primitiva, la palabra unidos, la palabra unánime, las cosas en común, ¿qué era? Era algo continuo. ¿Y eso qué es lo que permitía a su vez? La victoria. Cada vez que la iglesia contemporánea lee cómo se movía la iglesia primitiva, todos queremos esa iglesia primitiva. Todos queremos ese poder del Espíritu Santo. Todos queremos esas cosas en común que tenían entre todos ellos. Todos queremos ese valor que tenían, que cuando venía el momento de dificultad, ¿qué hacían ellos? Se juntaban, oraban más fuerte y salían a hacer la obra de Dios más fuerte, sin importarle persecución, sin importarle nada. Mi hermano tenía necesidad, íbamos todos, cubríamos la necesidad de mi hermano. Ese es el modelo de la iglesia primitiva. Un modelo basado en una unidad integrativa, en una unidad espiritual, el carácter de Cristo en su propia iglesia. Pero por supuesto que el enemigo no iba a permitir tampoco que esto durara mucho tiempo. Y si vos prestás atención, ¿de qué manera empieza a atacar el enemigo? ¿Cuál es el primer ataque que lanza sobre la iglesia primitiva? A ver quién recuerda. Antes. Esa es una. Ananías y Zafira. Ahora, si ustedes prestan atención, mirá cómo viene esta división. Pedro dice, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Y mirá de qué manera mintieron. Ellos quisieron hacer aparecer delante de toda la congregación que ellos daban todo y la realidad es que simplemente estaban dando una partecita. El resto lo estaban guardando, pero querían que todos creyeran, ¿no?, que daban todo. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esto muchas veces está presente en nuestras vidas también. La apariencia de que damos todo y damos lo mejor, y la realidad es que no estamos dando todo. Ahora, nunca la iglesia te pide todo. Vos el todo se lo das a Dios. No se lo das a una denominación, no se lo das al pastor, no se lo das a nadie, se lo estás dando a Dios. O sea que no es que vos le mentís al hombre. Cuando vos querés aparecer el todo o una parte como un todo, vos estás mintiendo a Dios. Y eso, ¿por qué debilita? Porque provoca una división. ¿Y por qué fue tan rotunda la disciplina sobre ellos? Porque en los inicios de la iglesia, si ya la iglesia iniciaba con hipocresía, inmediatamente se iba a estar dividiendo. Y si había algo o hay algo que el Espíritu Santo cuida, es que permanezcamos en una unidad integrada continuamente. ¿Por qué trabaja el Espíritu Santo? ¿Por qué disciplina a los hijos de la manera amorosa y correcta? Para que el hombre no se divida. Hoy por hoy, ¿cuántos cristianos evangélicos hay? Pentecostal, no pentecostal, pentecostal extremo, cuadrangular, quintangular, triangular. Hay cualquier cantidad de cosas raras. ¿Y todo con qué tiene que ver? Con mi idea de las cosas, mi manera de ver las cosas. Y Dios no es así. Dios es una unidad.
Dios nos lleva a nosotros a poderlo identificar a Él, a relacionarnos con Él, a sujetarnos a su señorío. Él es una unidad, nosotros hacemos las divisiones. Y cuando nosotros hacemos las divisiones, el perjudicado, ¿quién es? El hombre, la persona. Hay personas que no quieren nunca más ir a la iglesia, están amargados con la iglesia. ¿Por qué? Por las cosas que vieron. ¿Y qué vieron? Que en la iglesia había comportamientos igual o peores que afuera. ¿Por qué esa división? El enemigo logra hacer eso y el enemigo vence, debilita a la iglesia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no es la iglesia, somos nosotros. Porque nosotros podemos ser agentes de separación o agentes de unión. Resulta que Damaris tiene un problema con Luli. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo, no sabés Luli. Y sí, y Luli, ¿me entendés? Mirá qué distinto. No pienses de esa manera. Luli tiene dificultades, diferencias como las que tenés vos, como las que tengo yo, ¿me entendés? Pasa. Pero no es para separarse, es al contrario. Si tenés problemas con ella, vamos a ayudarla. Mirá cómo cambia todo. El principio de la unidad cambia. Pero el enemigo logra eso, divide, divide, divide. Somos distintos. Tenemos temperamentos distintos, tenemos formaciones distintas, tenemos dones y talentos distintos. Necesitamos la persona quieta que se sienta al lado del otro y va a estar 20 horas hablando con el otro y está bien. Y tener la persona hiperactiva que tiene que estar haciendo un montón de cosas y no lo vas a sentar ni 10 minutos al lado del otro, porque en su temperamento no es así. Pero ¿qué pasa? El otro sí está. Entonces, el quieto necesita al hiperactivo, el hiperactivo necesita al quieto. Y cuando trabajamos todos en conjunto, en esa unidad, el cuerpo cumple su función. Si somos todos quietos, no pasa nada. Y si somos todos hiperactivos, es un manicomio. Entonces vamos aprendiendo de esa manera. Eso es unidad. La diversidad no es agresiva. La diversidad es algo complementario en nuestras vidas. Preguntas sobre esto, apreciación sobre esto o alguien que agregue algo sobre esto. No me deje hablando solo, diga algo, dile. ¿Estamos todos bien? ¿Se entiende todo bien? Bueno, es clarísimo. Seguimos adelante. Bueno, Mateo 11:25, cuando decimos que el principio, ¿no?, de la debilidad es la división, Mateo 11:25 dice: y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si yo adentro estoy dividido en mi vida personal, con dudas, con incredulidades, con desalientos, con un montón de cosas, tengo que resolver el problema. Porque si avanzo con eso sin resolver, tarde o temprano voy a tropezar y voy a hacer tropezar a otros también. Si en la iglesia tengo un problema con otro hermano, o lo resuelvo o se termina armando un lío bárbaro. ¿Por qué razón? Porque cada cosa que haga me va a molestar y resulta que el hermano que me está molestando a mí va a pasar acá a dar una lectura bíblica y dentro mío voy a pensar: ¿qué hace ese ahí arriba? ¿Cómo es? Entonces todo eso, ¿no?, genera algo que es horrible y genera algo que divide y que no tiene nada que ver con aquello a lo que el Señor nos llamó. Si esto está presente en la vida de alguno, envidias, competencias, malos pensamientos, tenemos que entender que tenemos que dejar al Espíritu Santo que siga trabajando adentro nuestro. Amén. Muy bien. Jesús ora no solamente por las personas de ese contexto, por sus discípulos, sino también ora por nosotros. Y mirá la oración que hace con respecto a la unidad. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, Cristo no hace ni más ni menos que una expresión de la naturaleza divina respecto a la unidad. Esto lo tenemos que tener bien presente, porque por naturaleza a nosotros no nos gusta la unidad. La única unidad que nos gusta es la unidad conveniente. Esa unidad en la que yo puedo sacar algo del otro. Pero cuando la unidad tiene que ver con ser complementarios, eso mucho que digamos no nos gusta. Porque por ahí el lugar que yo tengo que ocupar no es tan visible como el que ocupa el otro. Yo lo necesito al otro, pero a mí me gusta llevarme la gloria que el otro se está llevando. Entonces yo quiero ocupar ese lugar aunque no esté capacitado para ocupar ese lugar. Y esas cosas son las que están presentes en nuestra vida. Por eso es que es fundamental el principio del contentamiento. Contentamiento no es mediocridad. Ojo con esto. Contentamiento es conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades y estar agradecido a Dios por lo que Dios me dio. No estar frustrado por lo que no tengo y vivir una vida así, sino que realmente poder estar contento con lo que Dios me dio y poder sacar el mejor fruto y hacer crecer lo que Dios me dio. No frustrado por lo que no tengo. Muy bien. Hablamos de las debilidades en la iglesia primitiva. Hechos 5, 1 al 15, hablamos de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado? Sustraer y mentir. En Hechos 6, 1 hay un pecado bastante complicado. A ver si aparece. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Cuidado con esa de entre nosotros que somos maduros. ¿Viste? Esa, si sos maduro no hablas del otro. No es que en madurez vas a criticar o vas a murmurar el otro. Si somos maduros no hablamos del otro. Entonces, ese tipo de cosas es para edificación. No, si es para edificación vas a hablar con la persona y vas a edificar a la persona, no vas a hablar con el otro. Entonces, ¿cuál era la murmuración que había? Che, eran griegos, ¿no? O sea, ahí empieza la primera división, griegos y judíos. Che, no están atendiendo a nuestras mujeres, no las están atendiendo bien. Y empezaba, ¿no? Y ya ahí se empieza a generar una brecha. Por supuesto, se resuelve. Ahora, es interesante cómo se resuelve este asunto. ¿Quién sabe cómo se resuelve? ¿Y cómo son esos diáconos que levantan? Ahí está. ¿Cuál es la mejor manera de vencer la carnalidad en la iglesia? La llenura del Espíritu Santo. Y en la iglesia primitiva, para evitar esas dificultades, desde la labor más sencilla hasta la más grande, el requisito mínimo indispensable, ¿cuál era? La persona tenía que estar llena del Espíritu Santo. Hoy por hoy, muchas veces las personas quieren acceder al liderazgo sin ser llenas del Espíritu Santo. Pero ojo, cuando nosotros queremos que la persona que ocupe un lugar de liderazgo sea llena del Espíritu Santo, no es para que eche chispas de acá arriba, Queremos que sea llena del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sea una persona humilde, para que sea una persona quebrantada de espíritu, para que sea una persona que concilie, para que sea una persona preparada para recibir mucho y no jactarse ni enorgullecerse, para que sea un ejemplo de Cristo al resto de la congregación. Para eso la persona tiene que ser llena del Espíritu Santo cuando ocupa un lugar de liderazgo. No importa que sea muy capacitada. Si hay una persona muy capacitada y otra persona menos capacitada, pero llena del Espíritu Santo, nos vamos a quedar con esa persona llena del Espíritu Santo. Porque esa persona tiene la vida de Cristo, esa persona tiene el poder de la vida de Cristo y esa persona sí va a edificar la vida de otras personas. ¿Se va entendiendo? El Espíritu Santo, ¿por qué es fundamental en la unidad? Porque es la naturaleza de Jesucristo. Entonces, ponele que Reyes es carnal. Javito, más o menos. Emiliano, lleno del Espíritu Santo. Va a ser un lío bárbaro. Reggie va a tener un problema con Emiliano. Javito no va a saber para qué lado ir. Se va a armar un lío bárbaro.
Ahora, qué distinto que es que cada uno seamos llenos del Espíritu Santo en la medida que Dios nos dio. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a pensar una misma cosa, pero no como una secta. Vamos a pensar una misma cosa porque a la hora de relacionarme con Cristo, Señor, háblame. Voy a buscar al Señor y el Señor te va a hablar y le va a hablar lo mismo a Reggie, le va a hablar lo mismo a él y le va a hablar lo mismo a Emiliano y todos vamos a tener un mismo sentir y todos vamos a estar de acuerdo según la voluntad de Dios y no según nuestro propio criterio. Por eso es tan importante que en la iglesia cada miembro sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos trae la unidad. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora bien, 1 Corintios 1:10, vamos a ver cómo continuamente Pablo exhorta a la iglesia a este principio y cómo recalca continuamente este principio. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todo, ¿qué? ¿Tenemos que hablar todo lo mismo? Un mismo espíritu, ¿correcto? Un mismo espíritu. Que no haya entre vosotros divisiones. ¿De qué manera puede haber entre nosotros divisiones? ¿Mm? Está bien, pero ¿cómo te dividís vos de Loana, de tu mamá, de Alejandro? ¿Cómo te dividís adentro de la iglesia? Preferencias, por ejemplo. Salirme con la mía. Exacto. Hay algo que trae mucha división y que tiene apariencia de piedad. Si yo no digo la verdad, soy un hipócrita. ¿Mm? Pero la verdad la tengo que decir en amor. Y tengo que ser sabio en cuando la digo. Porque el asunto no es salirme con la mía aunque tengo la verdad. Muchas veces, teniendo razón en las cosas, puedo estar operando de la manera equivocada y en vez de edificar la vida de una persona, la puedo lastimar o matar. Entonces no es un asunto solamente de la verdad, es un asunto de cómo lo digo, cuándo lo digo, en dónde lo digo. Tengo la verdad y lo digo adelante de todo el mundo. ¿Por qué no me lo dijiste en privado? ¿No? Me avergonzaste delante de todo el mundo. Sí, es cierto, pero me avergonzaste delante de todo el mundo. ¿Hay amor ahí? Sí, Lucho. Exacto, exacto. Aparte que en ese caso, ¿qué sería más importante? ¿Quién tiene la razón o seguir juntos? ¿Mm? Porque tiene que ver con eso. Y por otro lado, si vos y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, es algo lógico, no hay mucha chance. O él está equivocado, o yo estoy equivocado, o los dos estamos equivocados, o los dos tenemos un poquito de verdad cada uno. Si tenemos el Espíritu Santo, de cualquier manera la arreglamos. Si los dos estamos equivocados, aprendemos los dos. Si uno está equivocado, pide perdón y tenés razón. La razón la tenés vos. Si los dos tenemos un poquito de razón, ajustamos las cosas. Listo. Ahora sí, tenemos orgullo encima. Es como el gallego, ¿no? Que comía jabón y le decían que era queso, y para no dar el brazo a torcer, dice, ¿y qué? ¿Jabón o es queso? Dice, no, es queso, pero tiene gusto a jabón. Dice, ¿no? No soy bueno para contar chistes, pero bueno. Pero viene al caso, usted lo entiende. Bueno, primera, entonces dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que es en un mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Cómo hacemos para pensar lo mismo? Esto no es una secta. Una secta te hace pensar lo mismo. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué te dice? Bienaventurado aquel que medita, que piensa, que lleva todo pensamiento esclavo a la obediencia a Cristo.
Toda la palabra de Cristo tiene que ver con una renovación de la mente. Pensamos una misma cosa cuando lo tenemos a Dios en el centro de nuestro pensamiento. No tiene que ver con ideas, tiene que ver con persona. Magia. Ahora sí. En una misma mente y en un mismo parecer. Volvemos de nuevo, no vamos a pensar todos una misma cosa y no nos va a parecer a todos lo mismo, pero tenemos que tratar de congeniar lo mejor que podamos. Efesios 4, 4 al 6, Pablo plantea otro principio de unión. Sí. Tal cual. Cuando el cuerpo es sano, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y uno de los miembros está haciendo algo que es aceptable o algo que es inaceptable, el resto del cuerpo lo discierne. ¿Por qué razón? No a manera de crítica, sino que cuida al miembro, porque esa es la función del cuerpo. ¿Qué pasa? Vos cuando venís caminando te golpeaste en el dedo chiquito, ¿viste? Y se te hizo así para el costado, ¿no? ¿Qué pasa? El brazo, ¿no es cierto?, se apoya, esta pierna recarga todo el peso, el cuerpo, ¿qué pasa? Va ayudando al miembro que está más débil, actúa en virtud al miembro. En la parte orgánica del cuerpo de Cristo es lo mismo, para bien, ¿no es cierto? Cuando la persona está bien, ¿qué hace? El resto del cuerpo festeja. Y cuando la persona de alguna manera se está equivocando, está yéndose para el lado equivocado, el resto del cuerpo lo discierne. Ahora, muchas veces el miembro que está enfermo toma ese discernimiento del cuerpo como una crítica, como algo agresivo, cuando en sí el cuerpo lo que está haciendo es queriendo cuidar al miembro, porque esa es la función del cuerpo, cuidarnos entre nosotros, cuidarnos los unos a los otros, sobrellevar la carga a los unos de los otros. Si todos estamos siendo llenos del Espíritu, si todos estamos unidos y hay alguien que está fraccionado adentro y se está equivocando, lógicamente el resto del cuerpo en amor lo va a estar ayudando. ¿Está bien? Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo, volvemos con la unidad integrada, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En esto somos todos iguales y somos todos distintos, ¿entendemos? En esencia, somos todos iguales, ¿por qué? Porque participamos de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero no somos todos iguales, tenemos temperamentos distintos, identidades completamente distintas, formas de hacer las cosas diferentes. Somos en esencia lo mismo, que es Cristo en nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Todo esto es un aspecto en común. Y el número 6, ¿lo tenés? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une. No nos une la ideología de un líder, no nos une la ideología de una institución, nos une el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo maravilloso, que yo en la palabra de Dios voy a conocer la naturaleza divina
Y como dijimos la vez pasada en la palabra, me voy a ver como en un espejo. Voy a ver lo bueno, voy a ver lo malo. Voy a ver lo que es y voy a ver lo que no es. Eso me une con los demás. No es que alguien tiene que decirme, vos tenés que estar unido, tenés que memorizar esto para unirte con el otro. Es el Espíritu Santo de Dios el que lleva la unidad en nosotros y en el resto del cuerpo. Filipenses 2, 2 al 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Acá, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un esfuerzo. La vida espiritual no es una expresión, ¿no es cierto?, de que cuando tengo gana, cuando tengo ánimo, cuando eso, cuando no es. La vida espiritual es una vida que surge del Espíritu y pasa por la voluntad renovada. Sintamos una misma cosa, es pongámonos de acuerdo. No es a nivel emocional, pongámonos de acuerdo. Y si alguno no siente la misma cosa, trabajemos juntos para enfocarnos en la misma cosa. Quitemos los obstáculos, las dudas, las incredulidades, tratamos de tener juntos entendimiento para que juntos podamos estar yendo al mismo lugar. Por ejemplo, si alguno de ustedes no tiene la visión misionera, vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Entonces, sí, a mí estoy en la iglesia, pero no me gusta porque está la parte misionera. Bueno, ahí ya tenemos una división adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de África, la persona está ahí con la cara larga, ¿no? Vamos a trabajar para que la persona pueda entender, bueno, vos amás a Dios, sí, amo a Dios. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a qué? A todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios lo está diciendo, es un mandamiento, lo creemos y lo estamos haciendo. Y ya está. Bueno, pero yo no quiero. Bueno, ya ahí ya es otra cosa. Pero ¿trabajamos para qué? Trabajamos para que la persona lo entienda. No es no porque no o sí porque sí. Trabajamos para estar unánimes en un mismo sentimiento. Nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Hay alguien acá que hace las cosas por contienda o vanagloria? No, ¿no? ¿Seguro? ¿Y qué sería hacerlo por contienda o vanagloria? A ver. Que te festejen. Sí. Muchas veces esto está presente y está disfrazado, ¿eh? Y está disfrazado con humildad. Hermano, suba y predique. No, yo no. Y adentro, ¿viste? ¿Entendés? A veces está disfrazado todo eso. Ahora, cuando uno es sincero con el Señor, ¿no es cierto? Uno reconoce sus debilidades, reconoce sus fortalezas, reconoce todo como es y uno se pone a cuenta con el Señor. Ahora, la realidad en todo esto, el cuerpo tiene un mismo sentir, ¿sí o no? El cuerpo discierne cuando está esto, ¿eh? El cuerpo lo discierne. Cuando alguien sube ahí arriba con un espíritu diferente, el cuerpo lo discierne. Entonces, ¿qué pasa? Continuamente nos tenemos que ayudar el uno al otro. ¿Por qué? Porque somos carne. Para que esa unidad esté presente adentro nuestro, continuamente tenemos que estar trabajando sobre eso. Eso está presente en nosotros. Ahora, no te ofendas cuando viene alguien del cuerpo, maduro espiritualmente, y te diga, mirá, me parece a mí que por ahí esto no está del todo bien, ¿no es cierto?, corregirlo y todo, porque te está cuidando. Si yo me engaño a mí mismo y no tengo nadie que me diga las cosas como son, me voy a seguir engañando, me voy a equivocar, me voy a caer y me voy a golpear mucho. Pero si tengo un cuerpo que me cuida, me va a decir cuando las cosas no están del todo bien. Y no te armes el argumento, no, en la iglesia te critican todo, te dicen, no te dejan hacer nada. No, nadie te puede prohibir hacer absolutamente nada. Vos podés hacer todo lo que quieras hacer. El pastor, un líder espiritual, te va a decir lo que dice la palabra de Dios, te va a animar a que lo cumplas. Si te estás equivocando en algo, te va a decir, mira, fíjate porque acá está el problema. Es como un médico. Doctor, me duele la cabeza. Bueno, tome la pastilla. No, no me gusta tomar, es amarga. Bueno,
No te la puedo soplar con un tubo y tomala. Si no la tomás, es responsabilidad tuya, ¿no es cierto? Bien. 2, 3, 4, a ver. No mirando cada uno por... Y este es el problema. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la dinámica de la unidad. Cuando yo miro por lo mío propio, me divido. Me divido del espíritu en mi vida y me divido del cuerpo. Importa que lo que yo hago salga bien, lo demás no importa. Entonces ahí no hay pensamiento de cuerpo, no hay dinámica de cuerpo. Y este criterio es divisivo. Entonces, cuando yo hago las cosas, tengo que entender que si Dios me puso en un cuerpo para crecer, mi parte delante de Él, ¿cuál va a ser? Que yo ponga lo mejor que tengo, pero no para mí, para Él. Tenemos que entender, esto no es para que usted tenga miedo, pero cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, va a estar el tribunal de Cristo. Y aunque ya seamos salvados por el Señor, cada uno de nosotros delante de Cristo vamos a tener que dar cuenta de la motivación de cada una de las cosas que hicimos. ¿Por qué razón la hicimos? ¿Cuál fue el motivo por el cual la hicimos? Entonces, hoy por hoy, como cuerpo, ¿qué ventaja tenemos? De poder ser sanos en eso, de poder aspirar a hacer las cosas para Dios, de que si hay algo medio ahí metido adentro, sea sincero conmigo. Y tal vez, hay veces que, mire, yo le voy a abrir mi corazón. Una vez estábamos ya para irnos a África y me invitaron a predicar en una iglesia muy, muy grande. Y yo acepté la invitación y todo, y cuando me dicen el día que tenía que predicar, era el día que tenía que estar dando la reunión acá. ¿Qué hago? No, yo tengo una responsabilidad acá. Ahí estaba la oportunidad que la iglesia iba a ofrendar para África. Había una posibilidad tremenda. Pero mi responsabilidad es acá. ¿Qué hago? ¿Voy allá o me quedo acá? Tu responsabilidad es en el lugar en donde Dios te puso. Pero allá tenés un montón más de beneficios. ¿Y qué vas a decidir vos? ¿Qué es lo que más vas a amar? Continuamente vamos a ser probados en ese tipo de cosas. ¿Lo hago para mí o lo hago para Él? ¿Cuál es el centro de mi motivo? ¿Cuál es el objeto de mi motivo? ¿Cuál es lo que hablamos al principio? El centro, el fundamento. Entonces continuamente estamos decidiendo esto. Cuidado con no hacer las cosas para vos y decir que son para Dios, porque eso sería hacerlo de Ananías y Zafira. ¿Estamos bien? Nadie dijo nada, che. ¿Están haciendo la cosa para usted? No. Bueno, nosotros debemos de vigilar. Ahora lo aplicamos a nosotros. Hablando de la unidad, hablando del cuerpo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que vigilar? Lo primero que tenemos que vigilar es el aislarnos. No nos gusta, a nadie le gusta que le digan las cosas. Y cuando hay alguien que te quiere en serio, te va a decir las cosas, porque te quiere. Lo peor que hay en todo esto es la indiferencia. La confrontación es una muestra de amor. ¿Por qué razón? Porque cuando vos vas a confrontar a alguien, ya es un problema. Y todos queremos escapar de los problemas. Cuando vos vas a enfrentar a alguien, ¿me entendés? Es amor, porque lo estás enfrentando y estás preparado para pasar un mal momento por ayudar al otro. La indiferencia, el que no quiere cambiar se siente cómodo, pero es la negligencia más grande que hay, porque sabés que el otro está haciendo las cosas mal y vos para evitarte un problema no le decís nada. Eso no es sano, eso no es bueno. Si eso está presente en el cuerpo de Cristo no va a crecer de forma sana. Entonces, no te aísles cuando estás atravesando una prueba, una dificultad. Buscá personas que sean maduras, no las que te van a decir lo que vos querés escuchar tampoco, eso no sirve tampoco. Buscá personas maduras que sabés que no sé si me van a decir lo que quiero escuchar,
pero son las que te van a decir lo que realmente es para que crezcas. No aislarnos, algo que es parecido, pero que tiene que ver ya con el resto del cuerpo. No dejarse de congregar. Y esto no es para que haya más gente en la iglesia. Estar en el cuerpo, congregarse en el cuerpo, es fortalecerse. ¿Por qué razón? Porque cada vez que vos venís, primeramente estás en contacto con los miembros del cuerpo que te fortalecen. Si yo creo que mi criterio es el correcto y no voy a la iglesia, ¿por qué razón? Porque creen que lo que yo estoy pensando no es lo correcto. O sea, vos sos tu principio, tu razón y tu fin de las cosas. No es bueno. O alguno dice, no, estoy bajoneado, no voy a la iglesia. Y eso como decir, estoy enfermo, no voy al hospital. Es lo mismo. Si yo estoy de ánimo para abajo y voy a la iglesia, probablemente el cariño de uno, el consejo del otro, la experiencia del otro, van a estar fortaleciendo mi vida. Esa es la trampa que hace el enemigo. Te aísla del cuerpo, te corre del cuerpo, entonces vos quedás maquinando con tu propio criterio, con tu propio pensamiento, con tus propias ideas, no escuchás otra cosa, te debilitas y te terminás corriendo. La consideración de las diferencias como un factor unificador y no divisivo. Somos distintos, somos diferentes, pero no somos diferentes para separarnos, somos diferentes para trabajar unidos. Cuando dos cosas diferentes hacen una cosa, hacen una gran cosa. Cuando dos aspectos diferentes se complementan, hacen algo efectivo. Pero cuando yo me separo por la diferencia, yo con mi propia diferencia me aíslo, el otro con su propia diferencia, y no son efectivos en nada. Nos complementamos en las diferencias. Tenemos el problema del carácter, lógicamente. Bueno, eso es lo que tenemos que morir, ¿no? Pero justamente esas diferencias son complementarias en nuestra vida. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en aquellos que no tienen al Espíritu en su vida? Las diferencias separan. Ah, no nos pusimos de acuerdo, nos separamos. Listo. Socios. No, él hace esto, ya sé, nos separamos. Entonces se separan. Se evaden de la realidad, se evaden, ¿no es cierto?, de las cosas. Pero la iglesia tiene que ser algo completamente diferente. Si Cristo vive en la vida de cada uno de nosotros, somos llenos del Espíritu Santo, con dones y talentos diferentes, complementémonos. Lo que cada uno de nosotros tenemos es valioso. Y a veces las cosas más valiosas son las que menos se ven. El dedo gordo de su pie es muy valioso, ¿eh? Si le cortan el dedo gordo de su pie, pierde estabilidad y no puede caminar. Pero no se ve. ¿Mm? El meñique. El dedo gordo del pie. Y bueno, te caes. No podés seguir caminando. Entonces, no se ve, porque está en el zapato, está escondido, no se ve, pero cumple una función importante. En el cuerpo también hay personas que no se ven lo que hacen, pero cumplen funciones importantísimas. Y te pueden dar consejo, y vos podés dar consejo a ese. Entonces, todo eso nos unifica. Todo eso es necesario, porque si no vamos a discriminar, vamos a tener en poco, y eso nos lleva al otro punto. El otro punto, ¿qué es? El respeto. Muchas veces el cuerpo de Cristo se lastima, ¿por qué? Porque la gente no respeta. Y cuando hablo de respeto, hablo de consideración del semejante. Hablo de un líder que está velando por tu vida y que te tira mensajes y vos no le contestás. De una persona que está queriendo tu bien y vos le sos indiferente. De una manera fea de hablar el uno con el otro. Falta de respeto. No considerar al otro, no considerar la debilidad del otro, el carácter del otro, la necesidad de otro. La indiferencia, eso es lo peor que puede haber. A veces es preferible una persona que se enoje con la otra, pero no uno que sea indiferente. El que es indiferente te cerró la persiana, no existís más. Ni siquiera se enoja con vos porque no existís para él. Eso no está bueno. A veces es bueno un enojo, ¿no? Porque quiere decir que vivís.
Entonces, todo eso influye en el cuerpo de Cristo, todo eso influye en la unidad. ¿Por qué razón se cierran tantas iglesias, se dividen, se abren iglesias nuevas? Por todo esto. Entonces, nosotros tenemos que crecer justamente como cuerpo de Cristo, tenemos que crecer de una manera sana en unidad. La unidad empieza por vos, por tu relación con Dios, por tu relación interior, por tu relación con el cuerpo de Cristo y por tu relación con el semejante, el que no tiene a Cristo todavía. Y finalmente, para cerrar, Efesios 4:15 y 16, ¿lo tenemos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Amén? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo todo esto? Crecer por medio del amor en la verdad, que es Jesucristo. De esta manera nos unificamos, de esta manera nos integramos, de esta manera no le damos lugar al enemigo a que venga y divida, a que venga y nos debilite. Pero esto, iglesia, no es fácil, esto es trabajo, esto es morir. ¿Por qué razón? Porque por naturaleza somos divisivos. Por naturaleza yo me quedo con lo mío y el que molesta, ¿no? Es todo lo contrario. Un cuerpo crece en unidad. Yo los necesito, ustedes se necesitan, nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos crecer en el Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo la obra que Dios nos dio en esta tierra. Tenemos que crecer como miembros y tenemos que crecer juntos como cuerpo. Y el desafío que tenemos es este, la unidad. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de la naturaleza de Jesucristo. No hablamos de estar todos juntitos y que no se vaya nadie. Hablamos de un principio espiritual que nos va a llevar a crecer a nosotros, a amar a nuestro semejante y a que cuando vengan esos hijos nuevos se van a sentir bien, se van a sentir cuidados y los vamos a ayudar a crecer. ¿Amén? Muy bien. Dicho esto, nos quedamos entonces con la visión integradora. Esto es lo que tenemos que tener como cuerpo de Cristo. Durante los 2 jueves que vienen vamos a estar tocando 2 temas más acerca del crecimiento como iglesia, del desarrollo para el servicio, y después vamos a entrar en un tema muy, pero muy lindo, que lo vamos a desarrollar bien con tiempo. Va a estar ahí la pastora desarrollándolo, que tiene que ver con los conflictos espirituales. Esas cosas de adentro, esas cosas que tienen que ser vencidas adentro nuestro, que a veces no sabemos cómo hacerlo porque todavía no conocemos las herramientas que Cristo nos dio para vencer, pero bueno, lo vamos a poder hacer juntos, porque también de eso depende la unidad del cuerpo, que tengamos victoria en los distintos conflictos espirituales. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para despedir este tiempo.